Hola a todos, todas y todes. Es un placer estar participando en este evento Historias Compartidas, segundo webinario México y Centroamérica. Y en esta oportunidad me tocará desarrollar brevemente un tema sobre la gestión integral de riesgos con perspectiva territorial en Mesoamérica. Entonces, esta idea va precisamente con las dos diapositivas, dos fotografías que tengo al par. Una que vemos una panorámica del territorio y otra un acercamiento al territorio en un territorio que podría constituirse en un ejemplo de desarrollo sostenible, pensando la gestión de riesgos como una perspectiva de columna vertebral que aporta al desarrollo sostenible y no se queda únicamente en la gestión de riesgos. Entonces, para eso he querido ver cómo ese mismo paisaje demuestra sus evidencias de sostenibilidad ahora y frente al futuro. Entonces, por ejemplo, los pobladores y pobladoras indígenas y campesinos tradicionales de este territorio, por ejemplo, tienen están cosechando este cultivo de frijol, pero ¿qué pasa? Que si ellos hubieran sembrado un mes antes su cultivo, no estuvieran lidiando con los inconvenientes de manejo de la cosecha en tiempos de lluvia. Pero ¿qué pasa? Si ellos hubieran sembrado un mes o mes de retraso, un mes y medio de retraso, no hubieran tenido producción, porque la plaga y las enfermedades hubieran atacado su cultivo y ahora, aunque fuera con lluvia o sin lluvia, no estuvieran siendo objeto de cosechar su producción para su seguridad alimentaria. Entonces veamos que cuando analizamos el paisaje debemos hacer esas lecturas precisas, ya que la gente no hace las cosas solamente por hacerlas, sino que tienen una serie de razonamientos múltiples que tienen que ver con diferentes factores a la vez. Entonces esa es una de mis ideas de plantear dentro de una gestión de riesgos con perspectiva territorial, plantear la importancia de un abordaje multidimensional que tiene que ver con el tiempo en el pasado, con el tiempo en el presente y sobre todo con el tiempo frente al futuro, que tiene que ver con una perspectiva espacial en sus diferentes espacios que pueden ir desde lo individual hasta el territorio de un país. El tener que ver con la diversidad de actores y actoras que tienen y que gestionan su vida en ese territorio, ricos y pobres, indígenas o indígenas, analfabetos o no analfabetos. Todo este tipo de actores, si están presentes en el territorio, ya les da legitimidad para aportar a un aporte del desarrollo sostenible, de la gestión de riesgos y del desarrollo de la región, del territorio al que pertenece. Y la otra temática es la diversidad de temáticas presentes en un territorio que nos cuida de quedarnos en la perspectiva unidimensional de nuestras disciplinas de formación, sino que es una apertura a una lectura a la vida de contexto de la complejidad real y real que tiene lugar en la vida de esos territorios. Dentro de estas, además de estas cuatro visiones, me interesa promover la visión de una visión de equidad en sentido amplio, ya que es tan cruel dejar por fuera a una dama como a un joven, a un indígena e incluso a personas con recursos que sienten la necesidad del apoyo de su sociedad. Y también otra visión que es la espacial. Muchos de nuestros municipios tienen una inequidad espacial que debe ser superada frente a una atención de la gestión del riesgos como columna vertebral del desarrollo sostenible y una visión de interculturalidad que incluso trasciende las culturas y trasciende dentro de una misma cultura. Pueden haber diferentes variantes de interculturalidad que van desde ancianos, campesinos o indígenas analfabetos hasta sus nietos o bisnietos que han pasado por diferentes grados universitarios hasta los más alta formación. Entonces, por ahí es que me interesa esa visión multidimensional que no excluya, que no relegue, que haga incluir a los últimos y los demás miembros del territorio para contribuir a crear una visión de gobernanza y gestión integral de riesgos que toma en cuenta desde los niveles internacionales y los acuerdos y todo esto hasta los gobiernos a nivel nacional, provincial, municipal
y a nivel de municipios y a nivel comunitario en su sentido más amplio, ya que en las aldeas pueden estar divididas en 100, 50, 200 más unidades comunitarias, dentro de las cuales existe y convive una ciudadanía que tiene todo el derecho a ser respetada y a ser incluida dentro de las estrategias de desarrollo. Entonces, he ido últimamente, a partir de unas experiencias que he estado trabajando en varios países, he ido identificando, por ejemplo, una serie de principios ya validados, 10 por lo menos, que tienen que ver con la gestión y la reducción del riesgo a desastres desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, que constituyen como unas lecciones aprendidas ahora y frente al futuro y que ya han sido afinadas. Otros encuentros que he realizado es una serie de valoraciones que tienen que ver de cómo evaluar iniciativas de gestión de riesgo que nos encontremos a nivel de ciertas instancias municipales, departamentales, nacionales, internacionales o regionales, como qué elementos debemos observar en la inclusión y participación, qué capacidades locales tiene esa experiencia, esa propuesta de acción frente a la gestión de riesgos y qué tan transparente es, cómo es la rendición de cuentas que se realiza en esa experiencia para hacer una valoración no antojadiza, sino una valoración que ha sido validada y reconvalidada en diferentes momentos y espacios. Entonces, mi idea de manejo de la gestión de riesgos es trata de ser simple pero compleja para abordar e incluir. Por ejemplo, en una gestión yo trato de que todos los actores y actoras del territorio puedan individualmente expresar sus opiniones con respecto a la temática de gestión de riesgos con perspectiva territorial, que como en parejas pueden hacer otra construcción todavía más afinada en grupos de 3, en grupos de 5 o más personas, hasta construir aportes que poco a poco van constituyéndose en la inteligencia del grupo territorial que interactúa en la construcción de estos procesos, hasta llegar a crear visiones como las que vemos acá y lograr desarrollarlas como cuáles son las lecciones aprendidas, cómo se construye una visión estratégica desde la perspectiva de los actores y actoras que tienen que ver con el territorio en cuanto al contexto, en cuanto a la organización, en cuanto a las necesidades, en cuanto a la capacitación, los enfoques y los desafíos que tienen que enfrentar en cada territorio en específico analizado. Luego paso a ver cómo incidir desde una visión de la incidencia pública y política, en donde uso una serie de elementos lúdicos para hablar de que estamos hablando de esto no como un espectáculo, sino como un espectro, donde cada quien le pone lo que yo propongo a lo que ya tiene instalado desde que era niño y desde que en el entorno social donde nació. Luego hablamos de la economía y hablamos de temas que tienen que ver y que nos tienen enceguecidos, como el fútbol, y luego el sueño americano, que ya en algunos países de la región ya se vislumbra como una de las amenazas socioeconómicas que están empujando a nuestros jóvenes a ese desafío. Pero luego, ¿cómo le perdemos el miedo a la complejidad real y real de cambiar nuestras visiones, incluso de género, de visión de desarrollo, y cómo le entramos a ver junto a la gente esos territorios por dentro, junto a hombres y mujeres, tratar de verlos uno adentro, nosotros estar atentos también a lo que pasa afuera y tratar de involucrarnos en el desarrollo de estas propuestas de gestión de riesgo con perspectiva territorial y tratar de quedarnos o salir tratando de hacer el menor daño posible y tratar de aprovechar toda la multidimensionalidad de nuestras personalidades como seres humanos. Por ejemplo, ese ejercicio que estoy haciendo ahí es de una caperucita roja a la que le he quitado la caperucita y se ha convertido en la abuelita. Pero si la invierto y se convierte en la misma abuelita o en el lobo disfrazado de abuelita y en el propio lobo. Entonces, dentro de un mismo seres humanos podemos encontrar múltiples manifestaciones que debemos poner atención y utilizar estas visiones, estas historias de trabajo en común, dependiendo los contextos en que nos desarrollamos, para hablar de incidencia desde una propuesta real
y evitar, tratar de evitar en todo lo posible el no dejarnos cegar por nuestras especialidades, sino que abrirnos a la vida y a la realidad y a la interacción democrática de la forma más transparente posible para ir creando nuevamente esas reflexiones, esos momentos oportunos, como decía, a nivel individual, a nivel de parejas, a nivel de 3 personas, de 4, de 5 personas, construyendo propuestas desde lo que ya tenemos instalados y abiertos a incorporar elementos hasta construir propuestas complejas pero simples porque son construidas a partir de las vivencias propias y de los aportes que llegan de fuera. Entonces, llegar a síntesis de el trabajo, de cómo escalar, cómo dar prioridad, cómo analizar críticamente la situación, cómo desarrollar estrategias y cómo plantear una serie de actividades que hagan frente a la gestión integral de riesgo con perspectiva territorial a partir del uso de múltiples elementos participativos bien seleccionados que nos permitan abordar los procesos desde una visión histórica, desde una visión ecológica, desde una visión ambiental y por supuesto desde una visión social y económica. Y luego, ¿cómo vemos ese territorio? Por ejemplo, este es un municipio que yo pedí a un poblador que me lo dividiera, que me lo dibujara en el contorno y luego me dibujó hasta una isla. Luego le pedí que me lo dividiera en tantos sectores territoriales diferenciados tenía y me dijo parte baja, parte media, parte alta, pero la parte alta la vamos a dividir en dos porque esta gente de la derecha que además tiene esta otra isla en otro municipio, en 1920 consiguieron títulos de propiedad de estas tierras y dijeron, queremos ser ciudadanos del municipio de Arandique. Y ahí el desarrollo funciona mejor. Ahí la empresa de energía Honduras que quiso pasar por estos territorios tuvo que pagar derechos de servidumbre porque estaba pasando por un territorio que los pobladores consideraban como propio. Entonces, esa visión de apropiamiento, de proactividad frente a la gestión del territorio es la que debemos aprovechar y aprovechar los conocimientos, actitudes, prácticas que la gente tiene para expresar en diferentes formas, incluso tridimensional, a escala, las diferentes situaciones de su territorio como un instrumento de comunicación hacia el interior de los territorios, pero también hacia el exterior de los territorios y ir viendo cómo se implementan prácticas que van desde retomar suelos altamente erosionados hasta convertirlos en un vergel que generan no solo alimentos, sino también conocimiento, aprecio y elevan el valor del patrimonio al que la gente tiene acceso. Entonces, y vemos cómo esto se va viendo, prácticas como esta, cada vez que la gente en el mundo hace prácticas como estas de manejo de la vegetación y del suelo, cada vez se queja menos de menos valor de sus predios, cada vez se queja menos de sequía, de lluvias, de bajo rendimiento y cada vez se queja menos del valor de su patrimonio hasta constituir territorios sostenibles donde hay muchos manejos complejos e incluso manejos del agua y la humedad y territorios cuyas sociedades se pongan de acuerdo para gestionar de esta manera que vemos acá en la parte de abajo, son territorios que pueden llegar incluso a controlar hasta la violencia y muchos otros problemas sociales que les pueden aquejar. Y yo en ese afán he ido haciendo un inventario que ya llevo 27, pero creo que puedo llegar a 100 en Mesoamérica y en varias regiones del mundo del Caribe. Que la gente hace y que tienen que ver con hacerlos más resilientes a la adaptación al cambio climático y a la ocurrencia de desastres y de mitigar las amenazas y que contribuye a crear conocimiento, pero también a crear territorios más sostenibles como ejemplos que podríamos leer en otra ocasión que tuviéramos tiempo, y también aprovechar los hitos de la gestión de riesgos que han tenido lugar en la historia de los territorios, como este nilómetro hecho en la parte media del río Choluteca, que es de gran utilidad para la gente que vive aguas abajo del Golfo de Fonseca, y luego cómo nos preparamos creativamente para incidir y para socializar conocimientos desde una perspectiva que busque avivar el protagonismo de los pobladores y pobladoras locales, que busquen afinar las formas de interacción y negociación para que puedan participar de forma incluyente
e influenciar las políticas a nivel económico, a nivel de social y a nivel ambiental, pero a partir de lo propio, para generar elementos de sostenibilidad y de prepararse frente a climas adversos desde una perspectiva que les ayude a seguir adelante, desde una perspectiva de vida y no de muerte, que va en la búsqueda de un futuro mejor para nuestras sociedades. Muchas gracias por su atención.